Bueno, a un nuevo episodio del Despertar de la Riqueza te damos la bienvenida y pues estoy aquí con un emprendedor digital, pero nos va a contar la historia, cuál ha sido todo su proceso para llegar a este punto. Bienvenido, amigo César, ¿cómo estás? Les presento César Lozada, que nos va a contar muchas cosas que ha pasado, es súper interesante, así que quédate ahí y pues anda anotando estos puntos que posiblemente a ti también te están pasando. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Hola Pablo, muy buenas noches. Te agradezco por la invitación, por este espacio, prácticamente de poder servir, compartir un poco del testimonio que hemos venido desarrollando con la finalidad de que las demás personas también puedan encontrar ese propósito de vida y puedan implementar, puedan desarrollar y prácticamente quitarse cualquier miedo que les está limitando a dar el siguiente paso. Pablo, muchas gracias por la invitación. Chévere, qué bueno, y se nota la energía de César. Y bueno, yo te quiero contar un poquito, le conozco hace varios años, hemos formado una buena amistad y justamente fue una de las primeras personas que recibió un testimonio mío, en cambio, que dio esos oídos y me escuchaste. Porque yo estaba en un proceso de cambiar justamente de mentalidad, de finanzas, y pues ahí vimos que él también tenía interés y empezamos a compartir ciertas cosas. Entonces, cuéntanos un poquito qué haces, a qué nomás te dedicas, cómo ha sido tu proceso un poco desde que empezamos a hablar de finanzas y cómo has ido cambiando y qué se despertó en ti. Gracias, Pablo. Te comento que creo que tiempo y ocasión acontece a cada persona. Y creo que llegaste en el momento justo indicado porque era donde yo estaba buscando conocimiento, pensamiento, filosofía, actividades de cómo desarrollarme yo como ser humano, teniendo dentro de mí que puedo lograr y conseguir algo más. Y en una de mis oraciones era pedirle a Dios que me permita, que me guíe, que me dé la sabiduría, que me pueda colocar con esas personas que yo pueda aprender y ellos estén dispuestos a enseñarme. Y muchas de las ocasiones necesitamos nosotros tener un corazón o un espíritu de aprendizaje. Y al momento de que nos conocimos, realmente fue como un bálsamo para mi alma, fue una motivación y realmente solo quería conversar, prácticamente tratar de absorber toda la información que tú venías desarrollando y venías aprendiendo. Eso prácticamente despertó en mí una hambre y una sed de conocimiento. Chévere, qué bueno, sí, gracias. Fue momentos espectaculares porque podíamos conversar de temas que no es muy común que converses con la gente. O sea, si tú dices, bueno, vamos a hablar de deportes, de fútbol, etcétera, puedes conversar con la mayoría de gente, pero el tema era que empezamos a conversar de finanzas, de cómo mejorar, de cómo entregar a las personas de esas herramientas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuéntanos un poco, César, ¿cómo ha sido tu proceso? Tú has hecho de todo realmente. Has sido un emprendedor nato. Cuéntales un poco cómo nace esto del emprendimiento en ti, qué emprendimientos has hecho y también cómo has ido combinando esa parte laboral, que ahora también tienes un trabajo bajo dependencia y puedes hacer las dos cosas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, te comento que prácticamente uno tiene que organizarse y llegar a tener esas prioridades. Prioridades de tu propia meta, tu propio objetivo, tu compromiso contigo mismo. Lo que yo he aprendido en este tiempo a lo largo es que uno tiene que pensar primero en uno, segundo en uno y tercero en uno. Y no es que uno sea egoísta, sino que si es que uno está listo, uno está preparado, puede ayudar a las demás personas, poder ayudar a nuestros seres queridos y al entorno que nos rodea. En los últimos años yo me he venido desarrollando como un asesor, trabajo en una institución financiera, he trabajado en el área de créditos, de inversiones, asesorando a personas, pero sin embargo ese es un apalancamiento que uno va aprendiendo para seguir construyendo lo que realmente a uno le apasiona, a uno le gusta. Existe una información muy amplia donde obviamente uno debe de luchar por los sueños de uno, de dedicarle el tiempo y el espacio.
Entonces, ¿cómo ha sido mi proceso de crecimiento, de emprender, de quitarme ese miedo? Muchas personas me han dicho que César tienes un gran potencial, César tienes una buena vibra, absolutamente todo. Pero cuando uno realmente no lo cree, prácticamente se frena y se detiene a avanzar y a crecer y desarrollarse, que es lo más importante. Creo que uno de los pasos más fundamentales es poder vencer ese miedo, o sea, dar ese paso. A mí personalmente lo que me ha limitado, y he visto que a muchas personas también les ha limitado, que quieren que las cosas salgan de manera perfecta. O rápido, O así rápido. ya para mañana. O para mañana. Pero realmente todo tiene un proceso. Uh-huh. Tiene un proceso de análisis, de verificación y de ejecución. Pero a veces no realizamos lo que queremos realizar porque queremos que sea perfecto. Entonces eso te frena, procrastinas, no avanzas y sigues en tu mismo entorno. Y no te das cuenta, ¿no es cierto? O sea, estás ahí como cegado y no tienes un crecimiento. Sí, efectivamente. O sea, no llegas a crecer porque mientras más errores cometas, más rápido te vas a dar cuenta de qué es lo que no tienes que hacer. Y eso te va a permitir llegar más rápido a tus objetivos y a tus metas. Dentro de los emprendimientos y justamente con lo que veníamos conversando, con lo que tú me ibas instruyendo, guiando, asesorando, yo iba poniendo en práctica. Uh-huh. Y a veces antes de conversar contigo, yo decía, es que yo para ejecutar algún emprendimiento necesito un capital demasiadamente alto. Y por mi situación en ese momento, iba a un banco, no me iban a otorgar un crédito por el monto que yo estaba solicitando. Entonces ahí yo me frustraba y decía, no, es que como el banco no me da ese capital para yo emprender y ejecutar lo que quiero, entonces prácticamente me daba por vencido. No hago nada. Y prácticamente me limitaba y no hacía nada. Okay. Pero conforme íbamos teniendo las reuniones, íbamos conversando, me ibas recomendando los libros que me iban a ir guiando a todo lo que he conseguido el día de hoy, uno se va dando cuenta de que el capital no es necesario. Yo me acuerdo que una vez tú sacaste un libro digital que era cómo generar ingresos sin tener un capital o tener sueldo. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque dije, sí, efectivamente, si quiero ponerme un local de comida, necesito un capital para el arriendo, necesito un local para la materia prima y todo eso. Y me llamó mucho la atención y dije, sí, realmente, o sea, si él dice que es posible, o sea, es posible, se puede realizar, se puede ejecutar. Y es ahí donde llegué a un punto donde no necesité mucho capital, pero hice un emprendimiento. Okay. Y justo conjuntamente con mi mamá, que también sabe muchas manualidades, actividades, pastelería, cerámica, conversé con ella. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? ¿Qué te parece? Quiero ofrecer el emprendimiento de arreglo de frutillas con chocolate y desayuno sorpresa. Ajá, sí, de acuerdo. Y te cuento, o sea, que yo dije, salga como no salga. Pero, o sea, ya rompimos de ese mito de no hacer y llegar a ese limitante y ese freno. Lo hicimos. Y obviamente la primera vez no nos salió bien. Claro. O sea, no es del hecho de que ya lo hayamos ejecutado como almuerzo. Sí, prácticamente, pero, o sea, ¿qué nos sirvió? Nos dimos cuenta de qué es lo que no se tenía que hacer y eso nos ayudó a perfeccionar. Entonces, llegamos a un punto de sacar una línea, o sea, súper amplia y después implementamos más cosas. Perfecto, qué chévere hoy escuchar ese proceso que yo también he pasado, pero si es que no rompes esa inercia, si es que no rompes tienes que empezarte a mover, ¿no es cierto? Y si es que no mueves, no sabes realmente lo que pasa, porque tienes mucha información, pero en el campo es otra cosa. Entonces, bueno, yo he visto cómo tus emprendimientos han ido, hemos trabajado juntos también, los hemos puesto en práctica y he visto que funcionan. Ahora, cuéntame, ¿cómo haces tú dentro de este proceso de crecimiento y cuando rompiste ese estar quieto?
De todas maneras, no es que te lanzaste directo al emprendimiento, o sea, solo al emprendimiento, ¿no es cierto? Cuéntanos de esa parte. Siempre has tenido, y es lo que dice Robert Kiyosaki, que de tu trabajo puedas tomar una parte de dinero para empezar un emprendimiento, pero tengas una seguridad que te da el poder vivir, el poder pagar tu comida, tu ropa, tu transporte. Entonces, ¿cómo hiciste tú? Porque ahora te desenvuelves en la parte financiera también, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo manejas? ¿Y cuál es el error que mucho se comete? Creo que el error donde las personas fracasan es donde, en primer lugar, no respetan el paso a paso y el proceso que se debe seguir. Okay. Todo tiene un proceso y a veces queremos las cosas que sean demasiado rápido y al instante. Y uno tiene que ponerle la buena vibra, la buena energía, porque si yo en desesperación quiero sacar algún emprendimiento, créeme que no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Y eso es lo que pasa, cuéntanos en tu caso, pero eso es lo que pasa cuando por alguna emergencia alguien se quedó sin trabajo y tiene que emprender. O sea, es una ruptura y es un proceso que no pasó, o que el proceso del emprendimiento tiene que darse a conocer hasta que se mantengan sus productos, hasta que se conozcan, es un tiempo. Y por ejemplo, si no tienes un recurso, puedes quebrar. Así es. Una de las enseñanzas que me llamó bastante la atención dentro de todo este proyecto, tiempo que hemos compartido, es que quizás podrás tener el producto más exquisito, más delicioso, pero si no lo das a conocer, o sea, de nada te sirve. Uh-huh. Y hoy en día, hoy que estamos ya en la era tecnológica, prácticamente en el tema de la inteligencia artificial, ha existido una gran evolución inmensa donde nos permite acelerar todos los procesos. Hoy en día también he realizado emprendimientos digitales y el concepto es: identifica algo que ya está creado y modela. Uh-huh. Prácticamente eso. Es que ya no tienes que crear nada porque todo está creado. Cuando dices saca el mejor producto, saca el producto que sea novedoso, es súper complicado, ¿no es cierto? Porque ya está todo creado. Entonces, en tu caso ahora te mantienes en el tema del emprendimiento digital. Así es. ¿Cómo tú lo manejas con tu tiempo? Porque como te digo, cuéntales a la audiencia, también tienes un trabajo bajo dependencia, pero ¿cómo lo manejas? Justamente escuchaba una frase que cuando trabajas bajo dependencia, debes de 8 a 5, que es tu horario de trabajo, que ese ingreso te permita cubrir tus facturas. Y de 5 a 10 o a 2 o el tiempo que le quieras dedicar, que sea para construir tus metas, tus sueños y tus objetivos. Ahora, en ese aspecto uno tiene que actuar con coherencia. Si es que yo dedico el tiempo e inversión a cumplir el sueño de otra persona, mucho más, o sea, lo voy a hacer por trabajar por algo mío y que es propio. Se requiere de esfuerzo, de determinación, pero creo que lo que resalta es la disciplina, porque hay días y días donde quizás llegas cansado, quizás ya no te dan las fuerzas, pero es ahí donde la disciplina, o sea, prevalece y sigues construyendo. Y lo que yo digo, no, si de 8 a 5, o sea, me esfuerzo para otras personas, para cumplir el sueño de otros, mucho más lo voy a hacer por mis sueños, por mis metas y más que todo, o sea, en mi caso, mi mayor motivación que es mi familia. Chévere, y eso es súper importante porque hay que encontrar un motor, ¿no es cierto? Y yo te quería preguntar justamente eso, porque muchas veces la mayoría de gente o lo muy común es trabajas, sales y dices, no, este es un tiempo para descansar, ya vine a trabajar, ya vine trabajando, ya estoy generando, pero si eso lo traducimos a las finanzas, tienes un techo, porque tienes un sueldo que no crece de la noche a la mañana y que es difícil aumento, pero ahí entra la mentalidad, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo tú te has ido preparando con esa mentalidad de salir de tu trabajo,
bueno, físicamente puedes estar cansado, has ajetreado el día, pero llegas a seguir haciendo algo tuyo. ¿Y cómo tú comparas esto o cómo tú lo manejas con tu familia? Porque tu familia es tu motor. Sí, justamente en este último tiempo he estado estudiando lo que es la gerencia de tu tiempo. ¿Qué es lo que te recomiendo cuando vayas a emprender? Busca algo que te apasione, que te guste, porque no va a ser una obligación emprender, sino va a ser un gusto, una pasión. O sea, la obligación puede ser el trabajo. De pronto no tienes el trabajo que te gusta, Creo pero que tu emprendimiento sí. a la mayoría les pasa. O sea, la mayoría trabaja porque tienen que pagar deudas y no tienen otra alternativa. O sea, es trabajar y trabajar. Pero si consigues realizar y ejecutar algo que te apasione y aparte de eso, o sea, puedas lucrar, o sea, es mucho más satisfactorio. ¿De qué manera? O sea, me organizo yo. Eh, Obviamente en mentalidad, en deporte, en ejercicio. Una de las cosas también que recomiendo es que practiques el ejercicio. Quizás tengas la motivación de bajar de peso o etcétera, pero es una manera también de honrar a tu cuerpo. O sea, tú honras a tu cuerpo con el ejercicio. Hay muchos beneficios y ventajas de hacer deporte. Y obviamente tu estado de ánimo se cambia, se transforma y puedes tú recargarte de energías y seguir, seguir y seguir. Wow, qué chévere. Y justamente tú también te dedicas ahora al ejercicio. Sí, Cuéntanos qué haces. es una pasión que lo vengo realizando desde el año anterior. Es competencia en montaña, trail running. ¿Por qué llegué a esto también? Llega un momento donde uno se refugia. Muchas personas lamentablemente se refugian en vicios, en malos pasos, pero yo en el deporte encontré también un refugio de poder ir canalizando toda esa frustración, porque no es que al 100% siempre va a todo estar satisfactorio. Va a haber momentos buenos, malos, no tan buenos, pero yo me enfoqué porque me ayudó a tener más claridad con la mente, me ayudó mi estado de ánimo y eso me permitió tener un equilibrio emocional. Y obviamente a partir de ahí, o sea, lo realizo, entreno y es una linda pasión que ya lo he venido desarrollando. Ah, qué chévere, qué bueno, César, me alegro. Y que eso que tú dices de honrar al cuerpo, no es solamente ponerse como exigencia de que me voy a ver bien, de que quiero sentirme bien, sino más bien dar ese respeto a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, qué chévere que podamos compartir esto, porque muchas veces nos enfocamos solo a trabajar. O inclusive si tienes una pasión y tu emprendimiento empieza a crecer y has tenido esta oportunidad, no te enfocas en ti. O sea, te enfocas en el emprendimiento que estás haciendo lo tuyo, pero no te enfocas en ti. Ahora, también necesitamos un espacio para nosotros. Entonces, ¿tú cómo lo manejas? ¿Cuándo tienes un tiempo libre? ¿Cuándo compartes con tu familia? ¿Cómo los llevas de ese orden? Bueno, antes de darte más o menos la planificación, algo que considero también importante en este deporte que lo he venido desarrollando es también romper el limitante mental de no poder, de no lograrlo. Yo inicialmente empezaba corriendo 3 kilómetros, pero cuando ya empiezas a 3, dices, puedo avanzar un poco más. Continúas con 5, con 10 y 15. Y es el cuerpo mismo que te va diciendo continúa, si puedes, si avanzas. Y eso también me ha permitido, o sea, romper esa mentalidad del no puedo. Entonces, el desarrollar algún tipo de deporte también te rompe esa limitante de que sí, en realidad sí puedes. Cuando el cuerpo está fatigado, tu mente es donde actúa ahí y tú tienes que entrenarle a tu cuerpo que tiene que avanzar fatigado. Y es también en los emprendimientos, en el negocio. O sea, que tienes que Importante. aprenderle a desarrollar, o sea, tu cuerpo conforme va avanzando, las circunstancias que se te presentan. Ahora, como tú me decías, o sea, ¿cómo distribuyo el tiempo? Obviamente mi motor es mi familia, pero
Por eso es importante también dedicar un espacio, bueno, para el trabajo, para autoeducarse, en este caso al deporte, pero también reservar un espacio, sea para tu familia. Anteriormente, a veces nuestros familiares quizás tenían un concepto errado de educación, quizás con gritos, con malos tratos y todo eso. Entonces siempre forjamos lo que es un espacio de actividades, de juegos, de poderles también empoderar a tus hijos, de no juzgarles porque hicieran algo mal, sino más bien incentivarles que a la próxima te va a salir mucho mejor. Entonces es un espacio donde les escucho, converso, qué tal, cómo te fue, cómo está tu día, porque ese es lo primordial como padres de familia, o sea, formar hijos que sean un aporte positivo ante la sociedad. Wow, porque eso es importante. Hay veces que nos involucramos mucho y no estamos presentes también, ¿no es cierto? Entonces, creo que parte del crecimiento que tú has tenido también ha sido involucrarte con tu familia, ¿sí? Así que, bueno, te felicito por eso. Ahora, cuéntanos, ¿qué has visto en esta parte financiera? ¿Cómo se puede desarrollar o sobre todo cuando empiezas un emprendimiento y no tienes mucho manejo de dinero, ¿qué puedes hacer? En este tiempo he llegado a una conclusión. Prácticamente todo depende de los hábitos que tú realices. Si dices la palabra tiene mucho poder. Si tú proclamas que no te alcanza el dinero, no te va a alcanzar. Hay también un principio donde dice págate a ti mismo. Y es algo que sí o sí, o sea, lo vienes desarrollando y tienes que hacerlo. Y un simple consejo que te doy. Muy independiente de de lo que tú ganes mes a mes, págate a ti mismo. Reserva un porcentaje mínimo, pero genera el hábito ya de ahorrar. No estamos hablando por la cantidad, sino por el hábito que vas a realizar. La acción. Uh-huh. Y te invito y te reto que hagas eso y te vas a dar cuenta que aún así, quitando esa parte de ese presupuesto, el dinero te va a rendir y te va a alcanzar. Lo he visto, lo he comprobado y he compartido con otras personas y también hemos visto lo mismo. Entonces, no, al principio no es el monto, sino es el acto que tú haces de reservar y de ahí de lo que tú reservas comienzas a planificar todos tus gastos, tus ahorros, gastos de emergentes, como tengas planificado tus finanzas. Wow, qué importante eso, porque muchas veces en el emprendimiento y en este camino al despertar de la riqueza, lo que sucede es que dices, voy a invertir todo y yo al último. O si no, en los emprendimientos, pago a todos y lo que me quede a mí. Y es cuando te empiezas a frustrar, ¿no es cierto? Entonces dices, no, ¿para qué estoy trabajando? Les doy de comer al resto y yo no como. Entonces te juega la cabeza. Pero más bien es cambiarle, ¿no es cierto? Y ese liderazgo pasar a tu gente también, ¿no es cierto? Sí, es que toma en cuenta que al momento de realizar esa acción, más adelante puedes tomar otra acción, de que es felicitarte a ti mismo. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta capacitarme. Y siempre reservo un presupuesto y digo, me voy a dar este regalo y realizo una capacitación. Me gusta correr, me gustan las competencias. Entonces digo, me voy a inscribir en esta carrera, me voy a dar este regalo. No es nuestra culpa realmente de la situación en la que nos encontramos, sino que no hemos tenido los principios, o sea, básicos y fundamentos para tener un control efectivo de nuestras finanzas y podamos mejorar. Exacto, o sea, no es la culpa nuestra estar donde estamos, pero sí es nuestra culpa si nos quedamos ahí. Efectivamente, así es. Sí, o sea, si no tomamos acción, si no vemos un cambio, o sea, prácticamente vamos a vivir solo quejándonos y frustrados. Uh-huh. Una de las cosas que todo lo que yo he aprendido conjuntamente hemos venido trabajando, igual tus asesorías, recomendaciones y todo eso, es que uno tiene que ser agradecido con la vida. Tiene que ser agradecido incluso con lo que no se dio. Uh-huh. Y uno en ese momento quizás puede estar triste, pueda renegar, pueda estar frustrado, pero con el tiempo uno se va a dar cuenta y va a agradecer, gracias Dios mío, porque no se dio esa oportunidad. También hay que agradecer por lo que no se dio, no solo por lo que recibo y por lo que quiero.
y ahí obviamente se entorna, o sea, un ambiente diferente y las cosas empiezan a fluir. Es lo que me ha funcionado y me he percatado. Chévere, sí, eso es importante. Yo tenía una frase que decía, la abundancia empieza con el agradecimiento. Entonces, cuando reniegas por lo que no tienes, prácticamente estás mandando un mensaje diciendo, no quiero más. ¿No es cierto? Entonces, ahí te frenas. Ahora, cuéntales a nuestra audiencia, ¿qué puntos tú les puedes recomendar así muy concretos de alguien que está, por ejemplo, frenado, que está complicado, que está pesimista? ¿Qué crees? ¿Cómo puede él empezar esto? ¿Cómo podrías empezar? ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Ingrésate a tu computadora y pega la mejor foto tuya y pon mi mejor proyecto e imprímela. Y donde esté visible, todos los días tú tienes que visualizar que tú eres tu mejor proyecto. Actualmente, y muy independiente de la situación en cómo te encuentras, tienes que dar un paso, que es el paso del perdón, de perdonarte a ti mismo por las decisiones que tú has tomado y quizás no han salido bien. Suelta esa carga, déjale que se vaya, ya sucedió, ya pasó. De aquí en adelante comienza a crear y a construir el futuro que una nos merecemos y otra el que quieres. Una vez que realices esta actividad, te invito a que te comiences a rodear con personas que ya han tenido resultados. Muy independiente del cargo, del género, etc. Ten un corazón o un espíritu de aprendizaje, muy independiente de los conocimientos que ya tengas. Déjate guiar por otras personas que ya han tenido resultados. Y lo más importante, y creo que es lo más gratificante, es que puedas disfrutar el proceso. Recuerda que tú eres tu mejor proyecto. Muchas veces en el colegio, en la universidad, estudiamos para un examen de 10 y sacamos 6, pero felicítate por ese 6. Claro, Hiciste en vez de 6 de dar, 10. no. En vez de dar, decir, no, no saqué el 10. 6 de 10. Pero más adelante vas a tener más conocimiento, más experiencia y vas a sacar un 8 de 10. Hasta que logres, o sea, el punto de equilibrio que tú quieres lograr. Dentro de esto, no te rindas. O sea, no abandones tu mejor proyecto. Quizás en ese momento se torne de turbulencia, tus familiares no te apoyen. Eso es algo normal, o sea, algo que sucede. Pero tome en cuenta que estás luchando por tus sueños, por tus metas y lo más importante, o sea, por tu felicidad. Y le das tiempo al tiempo y vas a regresar a ver atrás y te vas a dar cuenta cuánto has avanzado, cuánto has logrado, cuánto has conseguido, que hay muchas personas que ni siquiera lo han intentado. Eso sería, o sea, lo que deberían Chévere. iniciar. Ser el mejor proyecto, es decir, verte a ti mismo antes de empezar a criticar al resto, antes de criticar la situación, las finanzas, el dinero no alcanza, ¿no es cierto? Sí, así es. Ser el mejor proyecto. Oye, qué interesante, César, esto. Ahora, ¿cómo tú te proyectas con con esta mentalidad, con este cambio? Es como que algún momento dijiste, ya me cansé y voy a hacer lo que me gusta, etcétera, ¿no es cierto? Y por eso es los emprendimientos y has podido ya tener experiencia. Pero ¿cómo te proyectas ahora de aquí en adelante? ¿Qué crees que es bueno hacer? ¿Qué crees que deberíamos estudiar o como personas? Con toda esta revolución de la tecnología, la inteligencia artificial, muchos dicen que nos va a quitar el trabajo, etcétera. Pero ¿cómo crees que debemos prepararnos? Sí, efectivamente, sí he escuchado los comentarios, las noticias, que existen muchas personas desempleadas a causa de la inteligencia artificial, pero es ahí donde debe de despertar tu intención al logro. Entonces, en vez de preocuparte que te vas a quedar sin trabajo, preocúpate de qué deberías tú aprender de la inteligencia artificial para que seas considerado dentro de los expertos y tengas tú una oportunidad de negocio. O sea, es decir, en vez de quejarme, tengo que accionar.
en cualquier campo. Así es. Si tú logras identificar un problema, presenta la solución, sea un emprendimiento tradicional o digital. Hoy en día me he inclinado más a los emprendimientos digitales porque es un proceso más completo y más rápido de generar ingresos. Entonces, existen muchos negocios, existen muchos pequeños negocios que quieren darse a conocer. Te pongo un ejemplo. Y si tú vas con una propuesta de que aprendiste a crear una página web, tú ya tienes una habilidad para presentar a ese problema que tiene ese microempresario o empresario que no sabe dar a conocer. Entonces, mi recomendación, comienza a identificar. Hoy en día se habla bastante de la inteligencia artificial, ChatGPT, y prácticamente, o sea, consúltale cuáles son los negocios más rentables en este 2025. Y a raíz de eso te vas inclinando a lo que tú sientas afín, consideres que se ajuste a tus principios, a lo que te gusta. Y vas a ir encontrando ese mercado o nicho desatendido donde tú les vas a poder brindar una oportunidad y eso te va a traer una retribución económica. O sea, más bien tomar la inteligencia artificial en este caso como un asesor, más no como un temor. Efectivamente, así es. Ok. Si tú logras aprender sobre esta nueva tendencia, créeme que no te va a faltar las oportunidades de generar ingresos. El nicho es demasiadamente amplio donde la inteligencia artificial la puedes utilizar en varios campos. Claro, y te ayuda y te apoya y tienes ahí ese asesor todo el tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente hay que discernir ciertas cosas que hacer. Pero nuevamente viene la actitud, ¿sí? Yo creo que esta actitud de siempre estar positivo para ver qué más se puede hacer o qué puedo lograr te empuja a crecer y te zafa de ese miedo, ¿no es cierto? Que no te deja, porque yo he escuchado muchas personas dicen, no, yo no quiero poner ni un dato porque después ya van a tener todos los datos. Si nuestros datos ya están más sin inteligencia desde que nacimos estamos en un listado, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es. Bueno, César, qué importante todo lo que nos has contado. Te agradezco mucho por este tiempo, que estas personas puedan poner en práctica, que si se sienten identificadas contigo, pues vean que se puede hacer, que se puede lograr, y muchas veces el éxito no es solo numérico, sino cómo te sientes día a día, ¿cierto? A veces buscamos mucho el éxito que está en la pantalla, en nuestro estado de cuenta, el gran número, sin embargo estamos vacíos. Entonces creo que les has demostrado que ese crecimiento apoya y te hace vivir la vida feliz. Muchísimas gracias por este tiempo. ¿Dónde te encuentran? Danos tus redes si la gente quiere conocerte más, quiere preguntarte algo a lo que te dedicas. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo están tus redes? Actualmente nos estamos manejando en Instagram. Estamos trabajando por una marca personal. Pero si deseas conocer un poco más de todos estos procesos, emprendimientos, me puedes encontrar en Instagram como cesar.losadapro. Cualquier duda, inquietud que te pueda servir, guiar o recomendar, estoy presto para poderte escuchar y darte mi experiencia, conocimiento para poderte ayudar en lo que necesites. Chévere, César, muchísimas gracias. Ya saben, pueden buscarle ahí para cualquier consulta del proceso que él ha tenido y sobre todo ahora de este emprendimiento digital. Les puede dar una guía. Hemos trabajado juntos en algunas cosas con César y pues tiene unos tips fundamentales, fenomenales que te hacen crecer. Muchísimas gracias y pues antes de irnos, comparte, dale clic, me gusta. Tú sabes que para ti puede ser un simple clic, pero esto nos ayuda muchísimo para que se vaya expandiendo y que el despertar de la riqueza llegue a más personas. Así que comparte y ponle me gusta. Y ya sabes, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.